Hola, el Todopoderoso les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Somos GESE Internacional y estamos con una materia que se llama Apocalipsis, ¿correcto? Y hemos estado haciendo, digamos, como un barrido de temas generales y luego estuvimos la clase anterior hablando en la última parte de la clase de la estructura del Apocalipsis y decíamos que el Apocalipsis tiene 5 grupos de 7 elementos cada uno, ¿correcto? Y hablamos de que el primer grupo de 7 es el mensaje a las iglesias, es decir, las 7 cartas que se les envía a las iglesias que están allí en la costa del mar Mediterráneo y que son iglesias que están a cargo de Juan, ¿correcto? A las cuales él les envía unas cartas como trabajando, digamos, la pastoral allí con ellos. Ese primer grupo de 7 está del capítulo 1, versículo 9, al capítulo 4, versículo 11. Y vamos entonces a trabajar con este tema hoy. No creo que terminemos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Aquí están las iglesias. Mire, este es el mar Mediterráneo, pero también es el mar Egeo, correcto, y ahí están entonces todas las iglesias, son prácticamente iglesias que son puertos en el mar, correcto, la mayoría. Entonces ahí está Éfeso, Mirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, correcto. Aquí está la isla de Creta más abajo, veanla acá, Grecia que está acá y bueno. Entonces, básicamente el mensaje a las 7 iglesias tiene una misma estructura. O sea, de hecho, cuando nosotros veíamos la estructura que está en la cual se divide el Apocalipsis, esa estructura también, digamos, que es como algo repetitivo, también pasa con el mensaje a las 7 iglesias. Cada uno de esos mensajes tiene la misma estructura, ¿ya? Entonces hay, por ejemplo, unas alabanzas a las iglesias, es decir, se les resaltan cosas que están haciendo bien y entonces el Señor habla de esas situaciones. Pero también, por otro lado, a las iglesias también se les hacen ciertas censuras por cosas en las cuales están fallando. Obviamente son procesos los que participan los seres humanos y como tal hay cosas por corregir. Hay algunas advertencias también de parte del Todopoderoso a través de Juan a esas iglesias de que hay que corregir ciertos aspectos, ¿correcto? Y si no se corrigen, va a pasar a ABC, ¿ya? Y hay también unas exhortaciones que se le hacen a las iglesias, digamos, motivándolas a que cambien ciertas actitudes allí. Digamos que eso es como la estructura que se va a repetir en todos los mensajes a las iglesias. ¿Listo? Y también hay unas frases que se repiten en todos los mensajes, ¿ya? Esto dice el que y muestra a Jesucristo con algunas características, pero inicia con esta frase, esto dice que, igual que esta frase con la cual inician los mensajes a cada una de las iglesias, nos hace recordar las palabras con las cuales los profetas iniciaban sus mensajes en el Antiguo Testamento. Los profetas siempre empezaban diciendo, Coamar Adonai, así ha dicho el Señor, o Dabar Adonai, palabra del Señor, ¿correcto? Y entonces, a partir de eso, expresaban el mensaje que querían dar a entender allí. Y hay unas frases también que se repiten en cada una de los mensajes a las iglesias. Entonces, así dice el Señor, que reitero, empieza diciendo así todos los mensajes. Luego, otra frase, yo conozco tus obras. Aquí hay algo bastante interesante porque el Señor, recordándole a la gente que Él sabe absolutamente todo de lo que nosotros estamos haciendo, ¿correcto? Tanto lo bueno como lo malo, el Todopoderoso lo conoce, ¿ya? Es decir, dónde pretendemos y cómo pretendemos nosotros escondernos, quizás de los seres humanos, quizás del líder, del pastor o de los consiervos, me puedo esconder, pero de Dios no. Dios conoce exactamente lo que yo estoy haciendo, ¿correcto? Entonces allí, delante del Todopoderoso, nosotros estamos desnudos. Me hace acordar en este momento, hay una de las frases de pronto que más se utiliza en las iglesias y uno de los temas que más se manejan en las iglesias es el tema del rapto. ¿Se acuerdan? De ese tema vamos a hablar nosotros, porque ese rapto es algo de lo cual se habla prácticamente en cada culto. Y adicionalmente a ese tema,
usualmente se dice, ¿y cómo te encontrará Dios si tienes que partir hoy o si el Señor viniera en esta noche? ¿Cómo te encontraría? Yo le respondo, ¿cómo se encontraría? En pecado. O sea, todos, absolutamente todos estamos en pecado. Ese personaje que Dios lo utiliza en sanidades, llenando estadios y milagros, levantando al decida, al de cáncer, está en pecado, está en pecado. Ese que Dios utiliza en profecía, ese que Dios utiliza dictando clases de hebreo, todos estamos en pecado. Le voy a hacer una confesión, tengo pecados ocultos. Aquí donde estoy en pecado. ¿Correcto? Y entonces, uy, no, ¿cómo así? Sí, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Las mejores obras. Esas que cuando me miro en el espejo, mis Carlos, de por Dios, pero mira lo que estás haciendo, espectacular. No, Dios dice, ay, Luis Carlos, eso da asco. Yo siempre que hablo de las mejores obras como trapos de inmundicia en el hebreo, lo que significa es toallas higiénicas utilizadas. Es lo que siempre se plantea allí. Esas son mis mejores obras para Dios. Ya, entonces, obviamente, ahora, por otro lado, también es bastante delicado que cuando una persona pregunta, y si Dios viene, ¿cómo te encontraría? Y entonces el otro dice, no, pues a ver, no robo, no mato, hablo de los otros, pero poquito, me arrepentí hoy, etcétera. No, estoy bien, estoy feliz. Cuando una persona diga, estoy bien, y el Señor me encuentra bien cuando hay en ese momento se condena. Porque mentira, no está bien. Y en segundo lugar, está autojustificándose y está haciendo a Dios mentiroso. El texto dice que si yo digo que no tengo pecado, soy mentiroso y hago a Dios mentiroso. Entonces, todo eso se desprende de este aspecto, yo conozco tus obras, allí en esa parte. Otra frase que se repite en todos los mensajes a las iglesias es al que venciere. ¿Listo? Entonces ahí está esa parte. Ahora, por otro lado, en cada uno de los mensajes a las iglesias, Cristo no se presenta con un nombre propio. Recordemos que Dios en el Antiguo Testamento tiene una cantidad de nombres y títulos. Una diferencia una cosa son los nombres y otra cosa son los títulos. ¿Correcto? Nombres, por ejemplo, él o el tetragrama divino que los judíos llaman Hashem o Adonai o Yahvé. Nuestros hermanos católicos le dicen Yahvé, nosotros le decimos Jehová. Ese es el tetragrama en el hebreo. O Elohim, ¿correcto? Esos son nombres. Títulos son, por ejemplo, eh, Ado- eh, Adonai, eh, Sidkenu, nuestra justicia, Rafa, nuestro Salvador, etcétera, etcétera. Nisi, esos son títulos, ¿ya? Pero en Apocalipsis, cuando él se presenta acá en las iglesias, no se presenta con ninguno de esos nombres y títulos, sino que más se presenta es con una cualidad o con una de las funciones que el Cristo encarnado hizo o que tiene, digamos, en su naturaleza celestial, ¿correcto? Y eso es, digamos, como lo que presenta en cada uno de los aspectos, mostrando su poder, mostrando su rol como juez, mostrando su excelencia divina y así. Por ejemplo, en el mensaje a Éfeso, en el 2.1, dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y también los candelabros de oro. Aquí hay algo bastante interesante porque la manera que Él se presenta en cada una de las iglesias ya se había presentado con esas mismas maneras en el capítulo 1, ¿ya? Y a partir del capítulo 2 en los mensajes expresamente a cada una de las iglesias, entonces repite esos conceptos. Leamos un momentico y vamos a ver. Trabajemos aquí con Apocalipsis y en el 2.1 miren lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y eso ya lo había dicho en el 1.16. Mire, dice, tenía en sus diestras 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el versículo 13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa. Bueno, entonces a la iglesia de Éfeso se le presenta de esa manera. A la iglesia de Esmirna, en el capítulo 2 versículo 8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y eso también lo había planteado en el capítulo 1 versículo 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto,
a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Se ve cómo, reitero, toma cosas que había planteado en el capítulo 1 y las repite en el capítulo 2 en cada uno de los mensajes? A la iglesia de Pérgamo se le presenta como la espada de dos filos. Mire lo que dice allí en el 2:12. Si alguien lo tiene, por favor, léalo allí. Dice profe 2:12 y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Muy bien. Y en el 1:16 ya había dicho también eso. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A la iglesia de Tiatira se le presenta como el que tiene ojos de fuego resplandeciente y pies como bronce bruñido. Mire lo que dice en el 2:18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y en el 1:14 y 15, reitero, ya lo había planteado, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce brillante, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. A la iglesia de Sardis se le presenta como los siete espíritus y las siete estrellas. Mire lo que dice aquí en el 3:1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, etc. Ya lo había planteado también en el 1, versículo 4. Gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante del trono. Y en el versículo 16 también. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, etc. A la iglesia de Filadelfia se le presenta como el que tiene la llave. Mire lo que es el 3:7. Alguien que lo lea, por favor. 3:7, profe, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muy bien. Y el 1:18 dice, la última parte, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Listo? Y la Odisea se presenta como el testigo fiel. En el 3:14 dice así, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y en el 1:5 eh, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, etcétera. Entonces, ahí la Odisea. Bueno, muy bien. Estoy hablando de algunas generalidades de las iglesias, correcto, y luego entramos iglesia por iglesia a analizar el mensaje. A las tres iglesias que se mencionan inicialmente, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, el mensaje de esas iglesias concluye con promesas individuales, son cartas individuales con promesas, ¿correcto? Las últimas cuatro iglesias, que son Teatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, se les dice que deben oír con atención. En el hebreo es el verbo shamá, o el famoso Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, ¿se acuerda? No es solamente escuchar algo, sino que equivale a colocar en práctica lo que yo escucho, ¿ya? Entonces, eso se le dice a esas iglesias, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que tienen que escuchar con atención lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, colocar en práctica lo que el Espíritu está diciendo, ¿ya? Y Jesucristo alaba y reprocha a cuatro congregaciones, que son Éfeso, Pérgamo, Teatira y Sardis. Y alaba a dos, a Esmirna y a Filadelfia, es decir, no tiene reproches para ellas. Reprende tremendamente a una, que es la iglesia de la Odisea, que es una iglesia allí, digamos, como bastante negativa en varios aspectos. Aquí, con el mensaje a las iglesias, también se presenta la misma situación que cuando se habla del mensaje de todo el libro del Apocalipsis. Y la pregunta que hacías yo en la clase anterior. A ver, ¿eso es histórico o es para el futuro? ¿Qué?
Entonces, de las iglesias también se ha planteado esa parte. Las iglesias del Apocalipsis, tenemos que decir que representan la iglesia universal. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de iglesias, estamos tremendamente fraccionados. Si hay, el cristianismo es una gran religión, ¿correcto? El cristianismo es una gran religión. A nosotros usualmente nos enseñaban, yo no sé si a usted le enseñaron, pero a mí de pequeño me enseñaron que el cristianismo no es religión, que el cristianismo es poder de Dios. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les decían eso. Y hay de que uno fuera a decir que el cristianismo era religión, a ver cómo le iba. El cristianismo es una religión. Las características de una religión es que tienen un ser supremo al cual se adora, tienen un texto sagrado, tienen unos actos litúrgicos y tienen un sistema de creencias. Esas son las cuatro características de cualquier religión en el mundo. Y el cristianismo las cumple todas. Tenemos un Dios, tenemos un texto sagrado, tenemos unos actos litúrgicos y tenemos un sistema doctrinal sistematizado. Es una religión. Esa gran religión tiene mínimo, mínimo, pero mínimo cuatro grandes facciones. Las más grandes facciones son el cristianismo católico y el cristianismo evangélico, ¿correcto? Y hay otras facciones un poco más pequeñas que son, por ejemplo, el cristianismo griego ortodoxo, la iglesia cristiana copta, todas esas son cristianismo, ¿ya? La facción a la cual los que estamos acá en este curso, creo, si no estoy equivocado, pertenecemos todos o casi todos, son el cristianismo evangélico. Pero el cristianismo evangélico tiene una cantidad de subdivisiones impresionante. El cristianismo evangélico tiene dos grandes subdivisiones que es cristianismo evangélico unicitario y cristianismo evangélico trinitario. ¿Ya? Esas son las dos más grandes divisiones. Y hay otra subdivisión que está pegando fuertísimo en la actualidad, que es lo que se conoce como los judío-mesiánicos. ¿Correcto? Judío-mesiánico. El cristianismo evangélico unicitario también tiene varias subdivisiones allí, ¿correcto? Y el cristianismo evangélico trinitario, ni hablar, ese es el más fraccionado que está. El cristianismo evangélico trinitario tiene iglesias pentecostales, iglesias neopentecostales, iglesias carismáticas, iglesias históricas. ¿Ya? Ahí está. Y infortunadamente a mí también me decían una cosa cuando yo era pequeño. De todas las iglesias que hay en el mundo, la única iglesia en la cual la gente que está va a ser salva es la de nosotros. Y es muy posible que también le hayan dicho a ustedes eso. Reitero, sea la iglesia donde esté asistiendo. Cosa que es falsa. Afortunadamente esos son apellidos que nosotros tenemos, pero que Dios está por encima del cristianismo católico, cristianismo evangélico, cristianismo griego y está por encima del cristianismo unicitario, trinitario o judío-mesiánicos, etcétera. Está por encima de todo eso. Pero le voy a decir algo más que de pronto le retiñirá a usted los oídos y dirá, no, me dice otra herejía de esas y ya no pertenezco a este grupo. Dios no solamente está con el cristianismo, hay mucha gente que tiene una relación con el Todopoderoso en otras religiones, en el hinduismo, en el budismo, en el Islam. Gente que se va a salvar allá, de allá, sí, sí, yo no puedo decirle que no. Tampoco puedo decirle, pero depende, o cómo es el asunto, tal. El asunto es que a nosotros nos han dicho es que porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Y entonces cuando a nosotros nos dicen eso, entonces, perdón, nuestra iglesia habla, nuestro Dios es Jesucristo, etcétera. Entonces es acá. No, no es ese Jesucristo solamente. Ese es el Jesucristo que nos han enseñado a nosotros, pero el Jesucristo que es Dios está por encima de todas las religiones, ¿correcto? Está por encima de todas las denominaciones, está por encima del concepto de iglesia y por eso les estoy diciendo acá que las iglesias de Apocalipsis representan la iglesia universal. No sé si usted haya escuchado el concepto de la iglesia invisible también. Esa iglesia invisible está compuesta por todos la gente que cree en el Todopoderoso, que tiene una relación con Dios, de todos los pueblos, lenguas, naciones, etcétera. ¿Se acuerda lo que dice Apocalipsis? Que vio una gran multitud vestida de todo pueblo, lengua, nación, etcétera, etcétera. Esa es la iglesia universal. Y esas iglesias de Apocalipsis entonces están representando esa iglesia universal, ¿correcto?
Pero entonces también esas iglesias de Apocalipsis obviamente están representando las iglesias que estaban en la época del siglo primero, allí las de la época de Juan, que se llaman así, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y que representaban con sus características no solamente a esas iglesias, sino otras iglesias que seguramente estaban en otras ciudades con otros nombres, pero que tenían las mismas características. Es decir, había muchas iglesias como la de la Odisea por sus características, como la de Éfeso, Esmirna y Pérgamo por sus características. Y esas iglesias de Apocalipsis representan a esa cantidad de iglesias, ¿correcto? Pero por otro lado, también esas iglesias de Apocalipsis representan a las iglesias de todas las épocas, de todas las épocas. Ahí está la otra interpretación que se hace del Apocalipsis que les he venido diciendo, que es una interpretación y un cumplimiento cíclico, correcto, y que se da en todas las épocas históricas de nuestro mundo. Entonces, en todas las épocas históricas ha habido la representación de unas iglesias de esas de allí, ¿correcto? De tal manera que se dice que en este momento estamos en la representación de la última iglesia, que es la Odisea, que es la más terrible de todas, allí en cuanto a aspectos negativos, y que esa es como la representación de la iglesia de la actualidad. Pero también esas iglesias del Apocalipsis representarían las iglesias de la escatología, de lo que para nosotros, desde nuestra perspectiva, será la escatología. Es decir, lo que va a suceder de acá en adelante, cuánto tiempo adelante, no sabemos. Yo le voy a recomendar algo, no vayamos a caer en la tentación de colocar fecha para el regreso de Jesucristo. Ha habido gente que ha colocado cantidades de fechas de cuándo es que viene en la parucía o en el rapto del Todopoderoso. No caigamos en esa trampa. Por más que, digamos, no es que vea, yo leo Apocalipsis y eso ya todo está cumplido, ya todo se está cumpliendo, y Israel, que es el reloj de Dios, mire cómo no caigamos en la trampa de colocar fechas para esto, porque vamos a terminar teniendo que pedir disculpas y vamos a terminar siendo herejes, maestros que enseñamos cosas de error. Del día de la hora nadie lo sabe, ¿correcto? Pero esas iglesias de Apocalipsis entonces también representarían esas iglesias que si toda esta situación está en el 2050, estaría representando esas iglesias del 2050. O si esto sigue al 2100 o al 2500 o al 3000, no sabemos cuánto, allí esas iglesias de Apocalipsis estarían representando también, reitero, esas iglesias de la escatología. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esas 7 iglesias estaban enfrentando muchos peligros que les eran comunes a todas. Comunes como cuál, por ejemplo, la persecución, peligros de doctrinas heréticas que brotaban desde el interior de la misma iglesia, doctrinas heréticas que venían desde lo externo, ¿correcto? Eh, Presiones de los judíos que se convertían al cristianismo, de los judíos que definitivamente veían al cristianismo como una plaga terrible y que lo detestaban y lo perseguían con todo. Entonces eran, digamos, como los peligros muy comunes a los cuales se enfrentaban las iglesias allí. ¿Ya? Reitero, oposiciones internas, externas. La iglesia del Señor siempre ha estado, digamos, y ha crecido en medio de enseñanzas que no son tan adecuadas, ¿correcto? Y ahí ha permanecido, ahí ha perseverado. Entonces ahí hay que tener en cuenta esos aspectos. Por lo general, dentro de, les voy a decir otra cosa que les parecerá otra herejía, pero es la verdad. Yo poco peleo, y ustedes me escuchan cuando me refiero a los hermanos católicos, yo digo nuestros hermanos católicos. A mí me enseñaron desde pequeño que eso no se debía hacer, porque esos eran unos herejes y esos estaban en el error, y nosotros somos los únicos que estamos en la verdad, y esos no son ni siquiera hermanos ni nada. Pero cuando yo empiezo a estudiar teología, recordemos nosotros de dónde venimos. El cristianismo evangélico nace en la Reforma protestante del siglo XVI. Siglo XVI.
1517, Martín Lutero clava sus 95 tesis allá en las puertas de Wittenberg en Alemania. 1516, 31 de octubre de 1517. ¿Qué pasó con esos primeros 15 siglos? Esos primeros 15 siglos los compartimos nosotros con nuestros hermanos católicos. De todas las creencias que nosotros tenemos, el 90% o 95% de lo que nosotros creemos lo compartimos con nuestros hermanos católicos. ¿Cuáles son las diferencias con ellos? Son la Mariología, el Santoral, aspectos como el purgatorio, ¿correcto? ¿Cómo se llaman estos? Los sacramentos, etcétera. Pero es que eso, sí, la Santa Cena, el bautismo son los sacramentos que para nosotros solamente hay dos y para ellos siete. Pero, perdón, es que nosotros hemos sacado esos conceptos que son una pequeña porción de la torta y de esa pequeña porción hemos hecho una torta completa. Pero de toda la teología que nosotros manejamos, reitero, el 90 o 95% sí exactamente la misma que nuestros hermanos católicos. Entonces, ¿qué peleamos nosotros con ellos? Realmente yo cuando veo un cristiano evangélico y un cristiano católico peleando, digo, ignorantes ambos. Qué pena la expresión, pero ignorantes ambos. Uno que se va a poner a pelear cuando tenemos en cuenta toda esa, y en conjunto esa situación allí. Profe, ¿qué hacemos con Juan 3:16 y otros pasajes si de todas las religiones en el mundo va a ser salvos? Juan 3:16 es el que dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga. Sí, es que ese es el problema. El cristianismo se adueñó de Jesucristo, ¿correcto? Y entonces nosotros creemos que lo único que nosotros enseñamos de Jesucristo es lo que es válido. Pero Jesucristo, que es Dios, está por encima de todas las religiones. Nosotros en el Antiguo Testamento hablamos de revelación general y revelación especial. Y decimos que la revelación general son todos aquellos, eh, eh, digamos, como muestras, visitas, evidencias de la existencia de Dios y que está dirigida a todos los hombres en todas las épocas, en todos los lugares. ¿Correcto? Entonces, el Dios que nosotros predicamos no se agota en el texto bíblico y menos se agota en el cristianismo y menos en mi denominación. Reitero, que nos han dicho que se agota en nuestra denominación, pero eso es falso. Nuestro Dios no se agota ni en mi denominación ni en mi religión, correcto, sino que Él está por encima de la religión. Allí en el Islam hay gente que tiene relación con Dios, sí. Con el cristianismo, con el Jesús del cristianismo y con el Jesús de mi denominación, de pronto no. Pero con el Jesús Dios, sí. ¿Me explico? Son aspectos diferentes allí. Entonces, es a eso a lo que nosotros tenemos que tirarle allí. En la denominación no, pero en la palabra sí. ¿O cómo es el tema? En la palabra sí, pero les estoy diciendo que la revelación de Dios no se agota en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque Dios también sabía que la Biblia no la van a leer todo el mundo. Pero perdón, si la Biblia no la va a leer todo el mundo, entonces, ¿qué pasa con esas personas? Resúmame la Biblia, resúmame la Biblia eh, eh, en algunos pasajes. Es decir, si a usted le dijeran con qué pasajes se quedan de la Biblia, otra herejía, estoy como muy hereje hoy. La, el mensaje de la Biblia se resume en Éxodo 20, del 1 al 17, y Mateo capítulo 5, 6 y 7. El mensaje de la Biblia se resume en esas dos pasajes. El Decálogo Divino y el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Allí. ¿Qué es el resto? El resto es ampliación, argumentación, explicación de esos pasajes.
Y ese decálogo divino está en las demás religiones. Y Mateo 5 6 y 7 es la práctica de ese decálogo divino. Pare de contar. Y eso, reitero, está, Dios a lo que le apunta es a ese mensaje. Ya, Dios, recordemos que, reitero, no está buscando apellidos. Las denominaciones son apellidos. Dios busca simplemente adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, que practiquen la espiritualidad, ¿correcto? Eliana, o quién levantó la mano, el pastor o Eliana. Yo, profe, Sí, profe, pues de acuerdo al tema me parece muy interesante. Eh, o sea, analizando pues como todo esto que estás diciendo, entonces, en cierta manera, ¿no sería un poco invasivo del cristianismo como tal el estar de pronto llevando nuestra religión a otros países, a otras denominaciones? Por ejemplo, eh, el que va de misionero a Japón, que tienen una ideología y una forma de ver y de su religión tan diferente. eh, o sea, me hace como estallar de pronto el cerebro, la cabeza, pensando de acuerdo a como a todo lo que hemos dicho. O sea, entonces no perdería el sentido el hecho de que vayamos a hacer misión. excelente, excelente pregunta, porque es que con base en lo que se está planteando acá, que no es planteamiento mío, no soy tan inteligente para hacer un planteamiento tan fuerte como esos. Eh, Después de hacer ese planteamiento, entonces la otra pregunta sería, a ver, ¿vamos como misioneros a otros lugares o no vamos? Porque, perdón, si esas personas allá también pueden conocer y tener una relación con Dios, entonces ¿a qué vamos? La idea es sí ir, pero el otro problema es que nosotros muchas veces de la misión hacemos no una cruzada o una embajada para hablar de Dios, sino para hablar de mi denominación. Entonces, perdón, es que a usted lo está patrocinando la denominación bautista, mijo. O sea, ¿cómo? Pues usted tiene que ir allá y hablar de lo que nosotros los bautistas creemos, caramba, porque ¿cómo así que le voy a dar dinero y usted entonces de qué va a hablar allá? Entonces allí nosotros lo que terminamos haciendo es proselitismo. Véngase para acá, porque nosotros somos los únicos salvos y los que tenemos la verdad, correcto. Pero esa no debe ser, digamos, como la esencia de la predicación. La esencia de la evangelización tiene que ser es, eh, tengamos una relación con el Todopoderoso. Tengamos una relación con el Todopoderoso, ¿correcto? ¿De qué denominación es? No, hablo, yo lo hago así. No, yo te estoy invitando a tener una relación con el Todopoderoso. No, 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 pero dígame de qué denominación es. No tengo denominación. Ya, obviamente eso no le sirve a una denominación porque curiosamente las denominaciones que pretenden fortalecerse y que su embajador, es decir, su misionero, ayude a fortalecer la denominación allá donde está, ¿correcto? Pero el problema es que cuando yo, mire, cuando yo como misionero, cuando yo como portador de un mensaje, voy y hablo no solamente de la relación con Dios, de la espiritualidad, sino de mi denominación. Allí lo que estoy haciendo es alimentando un cisma que lleva muchísimo tiempo y llevando a otras personas a que se conviertan en enemigos unos de otros, ¿ya? Porque es que, reitero, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Eso no porque esos están equivocados. Y así decimos y nos enseñaron y así enseñamos también nosotros a... Entonces, mientras que cuando yo le hablo a una persona como embajador del reino y le hablo de tener una relación con el Todopoderoso, entonces allí lo que se logra es el fortalecimiento, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿correcto? El fortalecimiento de la espiritualidad y de la relación con Dios, pero el debilitamiento de las denominaciones. Y a ninguna denominación le conviene eso. Y tristemente decirlo, muchas veces las denominaciones se constituyen en el mayor obstáculo para que el reino de Dios sea establecido en la tierra, la denominación. ¿Ya? Entonces allí es algo bastante delicado. ¿Qué hago yo? Yo, eso es bastante fuerte
y tuve que hacer un deconstruccionismo muy fuerte y yo les he dicho varias veces, el deconstruccionismo se da en medio de lágrimas, en medio de desesperación, en medio de angustia, en medio de que yo tenía claro algún asunto y ahora este viene y me dice otras cosas y me dice, y creo que la argumentación que tiene es buena y vea, entonces yo qué hago acá. Entonces viene un deconstruccionismo allí muy fuerte. Claro, yo le voy a decir este planteamiento en mi denominación y dice, hijo, está peligrando su pastorado. Le cuento, si usted sigue pensando así, es muy posible que nos tenga que entregar la iglesia. O sea, así está el tamaño de las cosas en cualquier denominación. Eso es en cualquier denominación le van a plantear eso. Entonces, allí yo tengo que tomar otras decisiones. Pero sí hay que hablar, sí hay que hacer misiones, sí. Pero yo no voy por el rótulo de ninguna denominación allí. Voy porque soy un embajador del reino, ¿correcto? Porque busco la extensión y el establecimiento del reino de Dios y la consolidación del reino de Dios en la tierra, allí. Eh, Eliana Cárdenas dice, ¿algo empresarial? Profe, ¿qué hacemos, por ejemplo, con Gálatas 1:8? ¿Qué nos dice Gálatas 1:8? Eliana, ¿qué significaba de algo empresarial? Profe, pues pensando como en lo que estabas diciendo, es como una especie de conquista, estamos conquistando, o sea, nuestras denominaciones van en conquista de los Claro, demás y pues también suena como algo muy empresarial, o sea, si tú no eres embajador, o sea, si eres un embajador del reino, pero si no tienes una denominación, nuestra entonces a tu marca. denominación ya no le sirves, entonces es algo empresarial para mi concepto. Es fuerte, es lo que el Señor dice, ¿se acuerdan ustedes? Caminan mares y océanos para ganarse un prosélito. Y cuando lo hacen ya prosélito, lo hacen 2 veces más acreedor del infierno. Estoy parafraseando allí. Porque cuando yo conquisto a alguien para mi denominación, lo que estoy haciendo es conquistando a alguien para que sea enemigo de todas las demás denominaciones. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Aquí dice 3:8 de 1:8 de Gálatas, dice más, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estamos siendo anatemas, porque estamos anunciando un evangelio diferente al que el Señor dio. Precisamente el Señor está por encima. O sea, ese era el gran problema. Los judíos calumniaban por lo general, usted lea toda la obra paulina y en toda la obra paulina están presentes lo que se conoce como los judaizantes, que eran judíos que aceptaban el cristianismo u otros que no lo aceptaban, pero decían, tenemos que seguir haciendo o contemplando todas estas aspectos litúrgicos, guardar el sábado como día de reposo, la circuncisión, lo que había propuesto los grandes rabinos judíos, etcétera, esas cargas que, dice la Biblia, ellos colocan y que ellos ni siquiera quieren mover con un dedo, pero que a los otros sí se las colocan y quieren que las lleven. Entonces los judíos querían hacer eso con los nuevos cristianos, ¿ya? Entonces el Señor, si bien se dice que el Señor es judío, claro, es judío étnico y fue criado en la religión judía, ojo, pero Jesucristo, que alguien vaya a decir, Jesucristo lo que vino aquí fue a imponer judaísmo o a imponer o a enseñar judaísmo y a decir que el judaísmo era la religión. No, no. A Jesucristo, todos esos grupos, tanto políticos como económicos, como religiosos, como bélicos, quisieron conquistarlo y que él se declarara abiertamente seguidor de cada uno de esos grupos. Ahí están los fariseos, ahí están los saduceos, ahí están los celotes, que es un grupo reaccionario, violento, ahí están los políticos y todos diciendo, Jesucristo, usted quiere pertenecer a nuestro grupo y a todos les dijo, no, mijo, no porque es que lo que yo traigo es superior a lo que usted está planteando. Entonces, que reitero, si un judío va a decir, para que usted sea salvo, usted tiene que observar el judaísmo como religión, no, no le crea, pero tampoco le crea al cristiano que diga, para ser salvo tiene que observar el cristianismo tal como me lo enseñaron a mí. No,
No porque Dios desde el cielo está diciendo, no, mi hijo, no es así, porque es que yo no soy judío, yo no soy cristiano, yo no soy hinduista, ni budista, ni musulmán. Yo estoy por encima de todas esas religiones. Verdaderos adoradores es lo que estoy buscando. Y esos verdaderos adoradores están en todas las religiones. ¿Correcto? No todos, obviamente, no todos. ¿Ya? Y ahí no podemos decir, no, pero es que a ver, usted me va a decir eso. Y es que usted no se ha dado cuenta la cantidad de shahid, los que se inmolan del Islam. Mijo, si vamos a hablar de violencia en las religiones, la religión que menos puede hablar allí es el cristianismo. Somos los que más hemos matado gente, el cristianismo. Nada más la conquista de nuestra América Latina. Les recomiendo un libro. Es un libro espectacular. El otro Cristo español se llama. John McKay, el otro Cristo español. Cuenta la otra historia de cómo el cristianismo vino y evangelizó nuestra América. Unas cosas densas, 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 densas. Entonces, reclamamos que si hemos sido los que más hemos matado gente, más que los hinduistas, más que los musulmanes, nosotros matamos más gente. En la Reforma Protestante, a partir del siglo XVI, cristianos evangélicos como usted y como yo, estaban el domingo en la mañana después de iglesia y salían en la tarde a convencer cristianos católicos y si no los convencían, los mataban. Cristianos evangélicos por no matando cristianos católicos. Una cosa loquísima allí. Eliana, ¿qué estabas diciendo? ¿Que levantaste la mano o...? Fue mi esposo. Profe, Bueno, sí. profe, bueno, sí, es que hay, y como usted dice, profe, es una realidad que choca, golpea. Por ejemplo, como yo desde niño estoy en la iglesia, desde que nací, desde que tengo conocimiento, ¿sí? Lo que yo recuerdo es lo de la iglesia nuestra, ¿sí? Y esa es una realidad innegable. Lo mismo que usted decía de los españoles, realmente, y no sé, profe, si de pronto hay un error, pero pues en mí, pero hasta donde tengo entendido el cristianismo que nos trajeron los españoles, pues fue el católico y lo sembraron, todos lo sabemos, a punta de látigo, torturas, de las peores torturas, fue que la evangelización de ellos fue así, torturar al indígena y matarlo hasta que sembraron como usted dice, las creencias de ellos, no el cristianismo, sino las creencias en ese momento de los españoles, que era la religión católica. Esas pues unas anotaciones por hacer, profe, porque la pregunta en sí mía que creo pues que es fundamental y usted ahorita la tocó ahí un poquito, aunque no sé si nos desviamos del tema, es la salvación, ¿sí? Porque ahí el punto de la salvación, ¿qué? ¿No es cierto? ¿Cómo, cómo miraríamos la salvación? Las personas se salvarían de cualquier manera, de cualquier forma, o nos salvaríamos cada quien justificándose en que tiene una manera de percibir a Dios o de ver a Dios. Y entonces lo que Jesús estableció en la Biblia, como por ejemplo, Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. Y son unas palabras del mismo Jesús. Entonces, ahí, profe, ¿qué hacemos o cómo hacemos? Porque si, por ejemplo, profe, es como ejemplo, el borracho, ¿sí? Bueno, la Biblia dice, los borrachos no entrarán al reino de los cielos, pero el borracho dice que él ama a Dios, que tiene una manera de concebir a Dios, que tiene una vida para Dios, entonces entraríamos en un dilema, no sé, profe, cómo llamarlo, ¿sería espiritual y moral o solo espiritual o solo moral? Esas son unas preguntas. Bueno, yo no sé si ustedes habían escuchado alguna vez este planteamiento que yo les estoy haciendo o no, no sé.
La primera vez que yo escuché eso, o sea, que me fui enterando, porque eso uno se va enterando poco a poco, eso para mí fue una bomba. Los, los, los pasajes de la Biblia que nosotros tenemos y que trabajamos son así y eso no se cambia y están intactos. Lo que sí debemos cambiar es la interpretación que hacemos de ellos. Eso sí es lo que está mal. Claro, por ejemplo, cuando la Biblia dice, porque no hay sino un nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, ¿correcto? Y no dice, ¿y entonces allí qué? El problema es que nosotros hemos asociado de tal manera el nombre a mi denominación que terminamos diciendo la única manera para que una persona sea salva es perteneciendo a mi denominación. Pero realmente ese texto no es así. Es decir, a ver, ¿Jesucristo es Dios? Claro que Jesucristo es Dios. Entonces, ese nombre al cual hay que invocar es Dios, el Dios que está por encima de todas las denominaciones, ¿correcto? Sí, todos los seres humanos decimos tener un camino, una forma de relacionarnos con la divinidad y adorarle. Pero el problema es que no es mi camino, es el camino que Dios ha establecido. Pero ahí volvemos otra vez a eso. Yo tomé ese camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y, perdón, es que ahí está clarito. Otra vez más, el único camino es nuestra denominación, porque es que no encuentro otro. Es mi denominación, porque mi denominación, nos adueñamos de Dios y queremos colocar allí debajo de esos textos una cláusula, ojo, única y exclusivamente con mi denominación. Pero Dios, mire, ni Cristo es el cristianismo, ni el cristianismo es Cristo. ¿Ya? No, no. ¿Cuánto de lo que nosotros, y eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y respondernos y tratar de corregir las cosas, cuánto de lo que en mi denominación me enseñaron y se practica, lo avalaría Dios? Dios diría, a ver, sentémonos, Luis Carlos, sentémonos aquí los grandes de la denominación bautista, a ver, dialoguemos, Dios y nosotros allí. ¿Y cuánto de lo que nosotros planteamos, Dios diría, le copio? Eso está muy bien, mijo, felicitaciones. Allí, eso es un poco denso, denso, denso. Entonces, los versículos están allí, la palabra está allí, y esa palabra no se puede cambiar, no se debe cambiar. Ese es el camino. Lo que sí hay que trabajar fuerte es la interpretación que yo le he dado a esos textos, porque es una interpretación desde mi denominación. Es decir, eso es lo que se conoce como la famosa dogmática. Incluso hay denominaciones que le llaman a eso la sana doctrina. ¿Ya? Entonces, allí es ese camino que está abierto. Alguien de pronto diría, bueno, ¿y usted tiene pasajes bíblicos para hablar? Sí, cantidades de pasajes bíblicos. Miren el pasaje, léanse ustedes el libro de Amós, capítulo 1, capítulo 2. Por tres pecados de él, por el cuarto no revocaré su castigo. Y empieza hablando de Edom, de Moab, de Amón, de Filistea, empieza hablando de todos los lugares allí. Y el Señor atribuyéndose la autoridad de, de juzgar y de condenar o salvar a gente de esos otros países. Ojo, no son Israel, no son Israel. Está Edom, Moab, Babilonia, Filistea, y eso no solamente se repite en Amós, está también en Isaías, está en Ezequiel, está en Jeremías. Cuando usted habla, usted lee de esos mensajes a todas esas naciones, ¿ya? Mire, el asunto es sencillo. Si Dios no se ha mostrado a esas naciones, tampoco tendría el derecho después de pedir cuentas a esas naciones. Pero Dios le pide cuentas a esas naciones y les dice, ustedes se han portado mal en eso y en eso y en eso y el castigo es ese. Si Dios es justo, Dios no va a reservarse el derecho de mostrarse a una nación para después de no mostrarse a ellos, sino decirles que está bien y que está mal. Entonces ahora les voy a pedir cuentas, muchachos. No, Dios no va a hacer eso. Si Él viene a pedirle cuentas al ser humano es porque Él ya se mostró a ese ser humano.
con, con creces, de una manera tal que ese ser humano no tenga justificación ni disculpa alguna. Dense cuenta que nosotros, eso es parte de nuestra predicación. Eso es lo que nosotros predicamos, ¿cierto? El Señor nos va a pedir cuenta a todos los seres humanos. Perdón, si usted predica eso, no se ha puesto a pensar, entonces, ¿cómo fue que Dios se le manifestó a ese ser humano en el pasado de tal manera que ahora viene a pedirle cuentas? Pero ese ser humano no pertenece a su denominación, ni a la mía, ni al cristianismo como religión. Entonces, ¿en qué momento y cómo fue que se le manifestó? Ahí yo siempre cuento una historia, hasta bien. Eso es, haga de cuenta, como el papá que no tuvo la capacidad de hacerse cargo de la hijita desde pequeña, sino que se fue, ¿correcto? Y esa niñita creció, se volvió una profesional, etcétera. Cuando está bien económicamente, profesional, en todas las áreas, un día tocan la puerta y un tipo allí en pésimas condiciones le dice: hola, mija, yo soy su papá y necesito su ayuda. Estoy enfermo, estoy mal, no tengo dónde vivir, no tengo que comer, etcétera. Ella, a pesar de que su papá la abandonó, ella lo recibe como sea. Le dice: bueno, yo tengo un cuarto allí desocupado, venga y se queda. Y ella pues tiene su vida social y todo ese asunto, y el fin de semana va con sus amigos y va llegando muy tarde, a la madrugada, y entonces el papá le dice: pero ¿cómo así? ¿Usted por qué está llegando hasta ahora? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que le va a decir esa niña? A ver, ubíquese. ¿Dónde estaba usted cuando yo di mis primeros pasos? Oiga, ¿dónde estaba usted cuando me vino mi primera menstruación? Cuando me gustó el primer muchacho y que quería contarle a alguien, quería un hombre que me enseñara cómo es eso. Y no estaba usted. Ahora que yo estoy formada, profesional, ganando buen dinero, que tengo donde tenerlo a usted, usted viene a decirme que está bien y que está mal. Por favor, ubíquese, ¿qué le pasa? Eso es algo así como lo que pasaría con Dios si Él un día viene y me pide cuentas a mí, ¿correcto? Y yo digo: pero es que, perdón, o sea, usted nunca se mostró a mí, nunca me dijo a veces ni qué quería, ni cómo lo quería, ni qué le gustaba, ni qué no, y ahora me viene a pedir cuentas. No, obviamente Dios no se va a arriesgar a eso. Si Dios viene y me pide cuentas a mí como ser humano, es porque ya mucho tiempo antes se manifestó a mí. Ahora, lo que pasa es que también por otro lado hay que conocer el concepto de, otro concepto muy importante, el concepto de espiritualidad, basados en el texto que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La espiritualidad, ¿cuál es la espiritualidad por la cual Dios viene? ¿Cuál es la espiritualidad que Dios está buscando en el ser humano? A nosotros, por lo general, nos enseñaron que era una espiritualidad prácticamente litúrgica, es decir, la espiritualidad del culto, ¿correcto? ¿Cómo tengo que ir? ¿A qué hora? ¿Cuántos días a la semana? De hecho, hay muchas denominaciones en las cuales nos miden la espiritualidad por las veces que vamos a culto. Entonces hacemos culto 4 o 5 días a la semana, y si es una persona que viene, haces espiritual. Y si aparte de eso viene al ayuno y viene a las intercesiones, o sea, lo tenemos allí en el llavero del pastor, porque ese hombre o esa mujer son espirituales. Pero ese solamente es un pequeño aspecto de la espiritualidad. Hay espiritualidad que es una espiritualidad litúrgica, pero hay espiritualidad social, hay espiritualidad laboral, hay espiritualidad familiar, hay una espiritualidad económica. ¿Ya? ¿Cómo estoy llevando adelante esas otras espiritualidades? Y eso es lo que el Todopoderoso viene a buscar en el ser humano. ¿Ya? Entonces allí hay que modificar, digamos, y trabajar de manera muy distante, muy distinta a todos esos aspectos allí. ¿Me estoy haciendo entender? Preguntas, aportes, comentarios. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, yo estoy escuchando atentamente, todo esto es muy interesante, pero yo no sé si ustedes han comido rila. ¿Alguna vez han probado la rila? Sí, sí, sí. Sí, que Sino es que, muy sino que Rila dura. le dicen es en Bogotá. Yo no sé cómo le dirán Sí, allá en, en, sí, en en Bogotá, Antioquia, Pasto, sí, aquí en Liliana. Bogotá le decimos rila a esos tendones
de la vaca, que para comer eso es, pero duro, eso hay que cocinar. Yo estoy comiendo rila, esta clase es una rila para mí. Esta vaina es muy dura, yo no sé si a los compañeros les está pasando, pero para mí es muy difícil de digerir muchas cosas de las que estoy escuchando por varias razones, profe. Una, porque es que yo entiendo lo que usted está diciendo, yo lo entiendo, pero usted hace un rato mencionaba, por ejemplo, al budismo, mencionaba al islam, pero el budismo es una religión que no, o sea, ¿cómo Dios se les reveló a ellos? A mí esa vaina no me entra, no me entra. Trato de masticarla, pero no me entra. En mi ignorancia, como ustedes lo quieran llamar, no me entra, porque es que el budismo niega precisamente la existencia de un Dios creador. Entonces, ¿cómo Dios se les reveló a ellos? El Islam claramente tiene cosas que van en contra de la palabra de Dios. Para el cristianismo Jesús es Dios, Dios encarnado, Salvador del mundo, murió en la cruz, resucitó y punto. Para el Islam simplemente Jesús es considerado un profeta, pero ni es Dios, ni es hijo de Dios, ni murió en la cruz, ¿cierto? Para el Islam, el cristianismo, Dios es trino, para el Islam no. Dios es Alá, absolutamente uno y no tiene asociados, y rechazan la Trinidad total y completamente. Aquí no estamos hablando de denominaciones, aquí estamos hablando de un tema doctrinal. Entonces, ¿cómo es que yo trato de digerir esto, pero a mí en mi ignorancia, no sé, de pronto los compañeros ya masticaron esa rila, ya se la comieron y se la gozaron, pero no, yo esta vaina no estoy que no, me están doliendo las muelas de tanto masticar. Entonces, realmente yo veo que me cuesta, más allá de las denominaciones de este tema, porque yo estoy es mirándolo desde el punto de vista doctrinal. Entonces, por eso le preguntaba, ¿qué hacemos con tantos pasajes como de tal manera que amó Dios al mundo, que entregó, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Cristo crea, no se pierda más, tenga vida eterna? Entonces a mí me asaltan preguntas, ¿los testigos de Jehová son salvos también? ¿Los Jesús solos son salvos? ¿Dios también se les reveló a ellos? ¿Dios también los alcanzó a ellos de una manera diferente, una revelación diferente? Entonces el ecumenismo lo debemos abrazar como la opción donde efectivamente todos estamos adorando al mismo Dios, simplemente hay diferentes caminos. Entonces a mí se me atraviesa ahí ese pasaje bíblico que dice que solo hay un camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ahí, profe, fíjese, yo no estoy dándole una mirada desde denominaciones y usted tiene razón. Usted tiene razón. Mire, yo hice un estudio, una investigación que incluso financió Colciencias hace ya algunos años, de investigación de religiones y cómo a través de las religiones se manipula al ser humano y el efecto y el impacto de eso. Hay unos libros escritos por ahí. Todo eso fue auspiciado por Conciencias, la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional. Y se investigó, tuvimos que hacer un trabajo etnográfico con varios grupos religiosos, católicos, cristianos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, etcétera. Y fue un trabajo exhaustivo porque tuvimos que hacer un trabajo inmersivo de año y medio, que nos demoramos con cada grupo, asistiendo a esos grupos como si fuéramos parte de esos grupos y mirando y analizando sus doctrinas, etcétera. Entonces, yo estoy dándole una mirada a todo lo que usted está diciendo desde lo doctrinal. Y obviamente que todo esto entra a chocar, como usted lo decía hace un rato, esto es una bomba que decírselo y soltárselo a la gente puede generar muchísima confusión dentro del cuerpo de Cristo. Puede generar una desestabilidad terrible. Por eso, y lo he escuchado a mucha gente, estudiar teología es un riesgo, porque muchos hasta se vuelven ateos. ¿Sabe qué? Mejor no creo en nada y no me enredo. Porque se vuelve un enredo. Yo tengo claras mis creencias, mis bases, etcétera. Yo sé que esto lo puedo masticar. La rila no la puedo masticar, pues la devuelvo al plato porque ¿qué más hago? Pero tengo mis bases bien sentadas.
Pero entonces, visto desde lo doctrinal, ¿cómo yo concilio que Dios también se les reveló a través de Alá o que también se les reveló a través de Buda? Y bueno, tantas religiones, ¿cierto? Yo entiendo que los católicos, claro, compartimos muchas cosas. Entiendo, conozco la historia de la llegada del cristianismo, conozco el libro que usted acaba de mencionar, conozco la llegada del cristianismo a América Latina, a Colombia específicamente también. Sé de los errores gravísimos que en nombre de Dios se han cometido. El esclavismo, la esclavitud ha sido promovida durante mucho tiempo en nombre de Dios, ¿cierto? Muchas cosas se han hecho sobre la base de la religión, pero desde el punto de vista doctrinal yo no logro encontrar cómo Dios se le reveló también a toda esta gente. O sea, todos somos salvos o todos vamos a ser salvos. Entonces, ¿el cristianismo qué límites tiene o cómo es ese tema ahí, profe? Sí, Gracias. digamos que gracias por tu exposición allí. Precisamente parte de la deficiencia que tenemos al tratar de trabajar con este tema es lo que tú planteabas. Lo estoy viendo desde la doctrina. Fue la frase que mencionaste algunas veces allí. Ahí está el problema, que nosotros lo vemos desde nuestra doctrina. Afortunadamente la teología, porque Dios es teólogo, afortunadamente la teología de Dios está muchísimo más por encima de mi doctrina y sobre todo de mi dogmática, que ahí está el asunto. Eh, yo creo que para empezar, uno tiene que tratar de ver primero los errores míos como religión y como denominación, los errores teológicos que hay, porque los tenemos y en cantidades. Y luego conocer un poco más esas denominaciones, ¿ya? Conocer, porque nosotros, tú hablabas del ecumenismo, ojo, ecumenismo, no hay ecumenismo con religiones, por ejemplo, como el hinduismo, como el budismo con el islam, no, porque el ecumenismo, como la palabra misma lo dice, hay que tener algo en común. Para pertenecer a un círculo ecumenista es simplemente que el grupo acepte a Jesucristo como Dios y Salvador. Pare de contar. ¿Qué es lo que hay con otras religiones? Un diálogo interreligioso. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ecumenismo y otra cosa es un diálogo interreligioso. ¿Ya? Y ahí en ese diálogo interreligioso uno tiene que empezar a conocer esas otras religiones. Que Dios no, o cómo Dios, la pregunta deseas, cómo Dios se revela a través de Buda, Siddhartha Gautama, ¿no? Yo le podría decir cómo se reveló a través de Siddhartha Gautama. ¿Alguien conoce la historia de Siddhartha Gautama, el Buda? Parte de la historia de él, discúlpeme rápidamente, es que él era un príncipe, ¿correcto? Vivió todo el tiempo dentro de los límites de su palacio y todos los territorios aledaños allí. Pero un día dijo, yo quiero salir y quiero conocer todo esto que no sea esto que me ha rodeado siempre. Y salió y efectivamente conoció el mundo como era, la realidad del mundo. Él renunció a toda su posición real, a todas sus riquezas, correcto, y a partir de ahí dedicó su vida a servir a los demás. Allí en esa decisión que toma Buda, Siddhartha Gautama, ahí está la revelación de Dios. Que a partir de allí, así como les dije ahorita, ni Cristo es el cristianismo, ni el cristianismo es Cristo, tengo que decirles igual. Ni el budismo es Buda, ni Buda es el budismo. Ni Alá es el Islam, ni el Islam es Alá. O sea, porque son aspectos tan dogmáticos, tan cerrados, que no permiten que la esencia de esas religiones, digamos, como que permee los corazones de la gente. Hay una primera recomendación, es conocer mi religión, conocer las religiones de ellos y entender que Dios, eh, que en la medida que yo conozco otras religiones, conozco la mía, y que si yo solamente conozco mi religión, ni siquiera mi religión conozco. Bueno, en fin, allí hay muchas cosas de las que dijiste que sí se puede lidiar, pero
Solamente les digo esto, digamos, como un primer anuncio de algo que sé que es así. Aparte de eso, la revelación de Dios, reitero, está por encima de las religiones. ¿Ya? La famosa ley escrita en sus corazones de Pablo, ¿se acuerdan? Una persona puede haber nacido en una selva, en un desierto, por allá y rodeado de cantidades de personas, perdón, sin estar rodeado de gente ni nada, por allá solo. Aún allí tiene la famosa ley escrita en sus corazones. Y a esa ley escrita en sus corazones es a la que Dios le va a pedir cuenta al ser humano. Esa es. ¿Cuál es esa ley escrita en sus corazones? No puede ser otra cosa que Éxodo 20 del 1 al 17 y Mateo 5, 6 y 7. ¿Qué es lo que va a proponer Dios? Lo mismo que dice Jesucristo. Pero eso es parte, ¿no? Obviamente parte. El hacer eso es evidencia de que el Señor está en uno. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y los que no, apartados de mí, malditos, nunca os conocí. Hay por ningún lado hay religión, correcto, por ningún lado hay denominación y por ningún lado hay dogmática. Simplemente principios generales que deben ser observados por cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Ahora, hago eso y por eso que estoy haciendo entonces soy salvo, no porque ahí caemos entonces en la salvación por obras. Es la actitud que me lleva a mí a hacer esas obras allí. La actitud. ¿Qué corazón es el que termina haciendo esas obras? ¿Ya? Que definitivamente tiene que tener una relación con Dios para poder hacer esas obras. Porque vaya a ver si esas obras las hace el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. No las hace. No tiene su corazón a Dios. ¿Ya? Entonces, allí hay que como lidiar con eso. Eso es reitero, todo eso es un proceso porque eso le cambia a uno mucho el chip. Le cambia a uno mucho el chip porque las preguntas que hacía, por ejemplo, Eliana, son preguntas que uno se las empieza a hacer. Oye, entonces, ¿qué hago con mi denominación? Y entonces, ¿cómo le hablo a esa persona de Dios? Entonces yo, cuando le hablo a una persona de Dios, yo a lo que le hablo es de tener una relación con el Todopoderoso, con la divinidad. De hecho, muchas veces yo hablo es de la divinidad. ¿Por qué razón? Porque si yo voy a hablar entonces con un musulmán, entonces yo ya le digo Jehová o Dios o Jesús y allá coloco una barrera. Ah, pero perdón, o sea que entonces hay que ceder, entonces llamémoslo Alá. No, ni Jehová ni Alá. Le digo la divinidad. Porque entonces cuando yo ya digo Alá o Jehová o Hashem o Adonai, allí ya estoy segmentando, o Yahvé, ya estoy segmentando, ya estoy colocando límites allí. Y el Señor dice, no, no es correcto, no es correcto esos límites, porque es que yo no soy limitado, dice Dios, y usted me está limitando, Luis Carlos. Entonces, ¿qué hacemos allí? Ya, entonces, sí, eso es todo un deconstruccionismo muy, muy fuerte, de los más fuertes que hay en la teología, pero bien por la persona que lo logra, bien por la persona que... El problema es que una persona que logre eso muy probablemente tenga problemas con su denominación, muy probablemente su denominación. Si es pastor de una denominación X, muy seguramente le van a decir, si usted sigue enseñando eso, por favor, entréguenos a la iglesia, porque es que usted sabe lo que nosotros creemos acá. Y si vas a seguir enseñando eso, no, no podemos seguir trabajando. Ahí es cuando yo siempre digo, la teología de la que tú hablabas allí lo lleva a uno a tener una ruptura de uno con uno mismo o de uno con Dios o de uno con la denominación con la cual trabaja. Pero tiene que haber una ruptura. Y esa ruptura muchas veces se da de uno con uno mismo. ¿Cuál es esa ruptura de uno con uno mismo? Cuando yo escucho todos estos planteamientos y termino diciendo, sí, pero es que yo estoy bien ubicado allí donde yo estoy. Pues es que tengo un buen sueldo, una buena iglesia, tengo un buen cargo, etcétera. Interesante su planteamiento, pero no, gracias, muy amable. Ahí hay una ruptura de mí conmigo misma. Eso es tremendamente infame.
Y eso es tremendamente cobarde, ¿ya? Porque no soy capaz de renunciar a cosas con las cuales ya no estoy de acuerdo, ¿correcto? No estoy de acuerdo, pero sigo allí porque necesito estar políticamente bien y políticamente en lo correcto, aunque teológica y verdaderamente no esté en lo correcto. Entonces, allí. Hay otros que tienen una ruptura de ellos con Dios, que es la persona que nosotros vemos que empieza a entender todas estas cosas de la teología y dice, no, yo mejor me quedo acá. Yo definitivamente Dios por allá y yo por acá. O hay la ruptura con la denominación. A mí personalmente me pasó con la denominación, la ruptura con la denominación. Pero no significa que porque yo hice eso, no significa que usted también tenga que hacerlo. No, ese es el llamado de Dios para cada persona. Porque para otra persona Dios dirá, no, quédate ahí y trabaja. Porque tu denominación tiene que cambiar muchas cosas y te tengo a ti para que seas esa persona que empieza a trabajar todos esos aspectos. ¿Quién sabe para qué te tenga Dios a ti? ¿Ya? Porque que las denominaciones tienen que cambiar muchos dogmas, sí, todas las denominaciones. Tenemos que cambiar muchos conceptos, sí, sí. Entonces, si Dios te llama a ti para que ayudes a cambiar eso, amén. Pero si por otro lado tú dices, no, eso es muy complejo, yo no sigo acá, también amén. Bueno, en fin, no sé. Se nos fue un poco el tiempo allí en esto, pero es un diálogo muy interesante allí. Entonces estamos hablando de que, como le comento, las iglesias tenían muchos problemas internos y externos, ¿correcto? Los judíos que los calumniaban e incluso muchos de esos judíos y las autoridades romanas mandaron a matar o mataron a muchas personas. Antipas habla del el fiel testigo de Jesucristo, Antipas, que fue muerto en la ciudad donde mora Satanás. Un aspecto bastante fuerte que más adelante hablaremos de eso, de ese concepto. O también otra herejía que estaba dentro de la iglesia, que era la famosa Jezabel, ¿correcto? Que motivaba a sus seguidores a que practicaran la idolatría, la inmoralidad, el desenfreno, la no sujeción, etcétera. ¿Ya? O los famosos falsos apóstoles como los nicolaitas, ¿se acuerdan? Nicolaita, el término nicolaita significa conquistar al pueblo. Y entonces ellos lo que planteaban era, digamos, como muchas cosas para tener contento al pueblo, pero que no eran cosas que Dios planteaba. Entonces allí está. Y obviamente todas esas son muchas tentaciones frente a las cuales la iglesia tenía que decidir si cedían o asumían esas posturas allí. ¿Ya? Y eran tentaciones evidentes, que se palpaban, que se escuchaban, que las personas tenían que tomar decisiones a diario de si seguían esas doctrinas heréticas que parecían muy agradables o si seguían el verdadero cristianismo, ¿ya? Entonces, eso es la situación allí. O si abrazaban una cristiandad, una conducta laxa. Siempre también ha habido como ese grupo de tratar de suavizar la enseñanza cristiana. Eso que usted está diciendo suena muy duro, suena muy fuerte para nosotros. No hay posibilidad de suavizar eso, de matizarlo. Eso también se ha planteado, de la posibilidad de confiar en las riquezas materiales. Muchas de estas personas de las iglesias, por ejemplo, en la iglesia de Esmirna, muchos de los que pertenecían a la iglesia de Esmirna, antes de pertenecer al cristianismo, pertenecían a los sindicatos de trabajadores, sindicatos de obreros que habían allí. Cuando ellos abrazan el cristianismo, son expulsados de los sindicatos de trabajadores. Y era mortal para una persona, un trabajador, no pertenecer a uno de esos sindicatos. Y al parecer muchas de las personas de la iglesia de Esmirna tuvieron que enfrentarse a, a que les quitaban sus propiedades. Por ser cristianos les quitaban sus propiedades. Pase esa casa, los expropiaban. Y entonces llegaban a una pobreza tremenda. Mientras que si no abrazaban el cristianismo y seguían allí en los sindicatos de obreros, pues estaban bien económicamente. Entonces, todo eso son situaciones allí que son un peligro para la persona que quiere continuar el cristianismo como tal, ¿no? Entonces, el desafío era que ellos se mantuvieran fieles hasta el final. Y, por ejemplo, en el 3:21 dice, si lo hacen así,
tendrán el privilegio de sentarse con él en el trono, etcétera, etcétera. Cosas que se trabajan allí. Bueno, eso es, digamos, como unas generalidades que les estaba contando de las diferentes iglesias del Apocalipsis, ¿correcto? Ahora vamos a empezar a ver iglesia por iglesia y el mensaje que cada una de ellas recibe de parte del Todopoderoso. Pero allí ya me tocará dejar así, faltan unos pocos minutos para esto. Tengo que dictar otra clase ahorita a las 8:30. Entonces, quedémonos aquí en esta clase y en la próxima entonces empezamos a trabajar con el mensaje a cada una de esas iglesias. Por favor, todo el planteamiento que hemos visto hoy, ni lo asuma como la última palabra y como la última revelación, ni lo deseche como una herejía total. Yo le motivo que lo siga trabajando. O sea, como todo lo que usted escucha, todo tenemos que escucharlo con una mentalidad crítica. Tenga en cuenta que más que a mis superiores, sea la denominación de la que sea, un día tengo que darle cuentas al Todopoderoso. Y yo no le puedo salir con el cuento, Señor, es que tú sabías que yo pertenecía a una denominación y a veces, etcétera, etcétera. Dios le va a decir, mi hijo, y no sabía que me tenía que dar cuentas a mí. Que suena muy fuerte esta palabra que les voy a decir, pero que la cobardía no nos deje vivir a nosotros en un error doctrinal que después vayamos a lamentar. De todas maneras, en Apocalipsis, en primer lugar menciona los cobardes, incrédulos, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de los cielos. Y si nosotros vamos a tomar en cuenta ese pecado, la iglesia evangélica, fuerte lo que voy a decir, pero real, la iglesia evangélica se ha apropiado de una cobardía tremenda para no predicar el mensaje como debe ser, para no llamar corrupción a lo que es corrupción, para no levantar su voz de anuncio, de denuncia, para no renunciar a cosas que tienen que renunciar. Y de allí, como bien decía Dietrich Bonhoeffer, que les decía en la clase anterior, no actuar ya es actuar, no hablar ya es hablar. Entonces, frente a eso, son palabras que me trabajan a mí muchísimo y uno tiene que decidir qué hace con esa información que está recibiendo, qué hace. Obviamente, cuando uno decide hablar, usted se va a convertir en la piedra en el zapato de muchas personas, pero la decisión es suya. La decisión es suya, pero reitero, un día yo entendí y entiendo que tengo que darle cuenta al Todopoderoso. Y con base en eso, entonces digo, me toca asumir mi posición y hablar de eso que estoy hablando. Aunque para muchos suene loco, ilógico, no correcto con lo que yo sé o me han enseñado, pero perdón, hay que sopesar lo que a mí me han venido enseñando con lo que estoy aprendiendo nuevamente. Y hacer ese deconstruccionismo sí hay que hacer. Yo tuve que hacer un deconstruccionismo de casi toda mi teología que me enseñó también, como decía Pastor Arley, yo soy la tercera generación de pastores de mi familia. Mis abuelos pastores, mis papás pastores, primos pastores, hermanos pastores, tíos pastores, etcétera, etcétera. Cuando empiezo a escuchar todo esto, a leer todo eso, a sopesar los argumentos que tenía con los de ahora, etcétera, tengo que romper con muchos de esos aspectos. Tengo que romper. Y obviamente muchas personas me dicen hereje, ese tipo se desvió, salieron porque no eran de nosotros, aunque estaban con nosotros, etcétera. Pero tengo que entender que tengo que darle cuenta al Todopoderoso. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y es la pregunta que les dejo ahí a ustedes sobre la mesa. ¿Qué van a hacer ustedes? Oremos, pidámosle la dirección al Señor. Señor, muéstrame, yo quiero hacer tu voluntad realmente. ¿Qué es? ¿Por qué camino me quieres llevar? Y el Señor nos guiará toda la verdad. Mis apreciados, los dejo. Estamos en contacto, un abrazo, el Señor les bendiga, que esté muy bien, muchísimos Gracias, éxitos. profe. Feliz noche para todos. Bueno, éxitos. Gracias, profe. Bendiciones para todos. Amén, hasta luego.